para Internet, o una persona. Ministra, tenemos un montón de preguntas. Ya. Pero vamos a empezar. ¿Sí? Bueno, le quería mencionar que acá en el grupo tenemos a dos de nuestros futuros alcaldes de Opoli. Tenemos a Paula Zulantay y a Ernest Díaz. Entonces queríamos darle la opción de que ellos pudieran hacerle directamente a ustedes las preguntas. Entonces Perfecto. quiero partir por Paula. Le ¿Ya? puedo hacer la primera pregunta que tiene asociada a Coquimbo. Ujú. Hola ministra, buenas noches. Mi nombre es Paula Hola. Zulantay. Soy embajadora de la Corporación Cuento Contigo y además precandidata a la alcaldía de Coquimbo por Upul. Qué ¿Ya? bien. ¿Ya? Gracias por estar con nosotros. Bueno, mi pregunta es, ¿existe actualmente una política pública relacionada con la tecnología de 5G? ¿Y cómo hacer llegar esta tecnología a los colegios o alcance de los niños más vulnerables con el objeto de mejorar la educación y así adaptarnos para este nuevo mundo que viene, con el 5G, por supuesto? Sí, esa es una de las preocupaciones importantes y estamos en eso avanzando con el Ministerio de Educación, con un proyecto que se llama Conectividad para la Educación. Y estamos, por ejemplo, ya adjudicamos y se va a entregar un fondo de 13.000 millones anuales para conectar 2.500 colegios que están en zonas menos, más aisladas o con mala cobertura en zonas urbanas. Porque lo que vemos es que para poder tener buena conexión, tal como decía antes, necesita internet fijo. No basta con una señal de un celular que alguien ponga y que todos los alumnos no se pueden conectar con una señal móvil. Esa conectividad para la educación es clave, porque los niños que viven más lejos pueden tener acceso al mundo a través de Internet. Y pueden entrar a los museos de Europa y pueden explorar y pueden tomar cursos afuera y pueden hacer lo que ellos quieran, comunicarse con otras personas, mostrar sus trabajos. Es muy clave. Si nosotros no resolvemos esa brecha, la vamos a estar perpetuando, porque evoluciona tan rápido que cada año que pasa sin resolverse es un año que va a ser casi inalcanzable después para recuperarlo. Así que por eso estamos avanzando y en este concurso incorporamos una variable nueva, y es que cada año a estas escuelas que ya se conecten, cada año el proveedor les tiene que mejorar la velocidad de conexión. Porque lo que pasa también a veces es que se da el subsidio, se conecta a la escuela, pero a una velocidad que después no cambia. Y la tecnología evoluciona y aumenta el volumen de los datos que hay que transferir y la capacidad no es suficiente. Así que esa es una de las soluciones, es conectividad para la educación, que afortunadamente alcanzamos a adjudicar el subsidio de la fibra óptica y de la conectividad para la educación antes de la pandemia. Porque si no, lo más probable es que la DIPRES nos habría redestinado los fondos, así que tuvimos mucha suerte con eso y ya están adjudicados y entregados, o entregándose, porque es un programa, además esta conectividad para la educación es un programa de 10 años. Es decir, no es que solo se le entregue este año a las escuelas un monto para que se conecten, es para que después siga conectado y siga evolucionando. Así que ese programa a mí me parece que es bien poderoso para cerrar esa brecha. Y esto debería ya desde el próximo año estar activo, porque se adjudicó a comienzo de este año. Y, y otra cosa es que estamos duplicando las zonas Wi-Fi gratuitas en Chile. Hay 1.200 zonas Wi-Fi que están en espacios públicos y nuestra meta es llegar a 2.400. Eso también ayuda a conectarse y a tener más oportunidades de una mejor señal. Esos dos programas, más la fibra óptica, como decía, llegando a todas las comunas, yo creo que de verdad son una contribución a cerrar la brecha. Eso hasta con 3G cerraría la brecha. Muchas gracias, ministra.
Muchas gracias, Paula. Súper interesante, ministra. Por lo menos algo trae la pandemia que nos puede quedar bien. Sí. Em, bueno, ahora le quiero dar la pasada a Hermes Díaz, que es nuestro candidato por la comuna de Punitaqui acá. Ya. Hermes. Sí, gracias Marcela, gracias también Karina por esta oportunidad y este conversatorio que tenemos a través de Acción Climática. Un saludo, ministra, muy cariñoso, muy afectuoso, yo como presidente, pero también le traigo el saludo de toda nuestra directiva, que estamos comenzando, reiniciando nuevamente nuestro trabajo y encantado de tener a nuestra ministra, que le tenemos mucho cariño, mucho aprecio acá en la región de Coquimbo, porque además usted también conoce mucha gente de acá, de la región, así como a Magda, que también es parte de nuestra directiva. Así es que estamos muy contentos de poder estar esta noche con usted conversando y por supuesto que usted una vez más se haya dado el tiempo de estar con los militantes y con los simpatizantes de Evópoli, de la región de Coquimbo. Así es que un saludo nuevamente muy cariñoso, ministra. Y para despedirme muchas gracias. Una pregunta, ya que voy a ser precandidato y creemos que vamos a ser alcalde de la comuna de Punitaqui, una comuna rural que tiene 12.000 habitantes, pero con un gran esparcimiento de la ruralidad, tal cual usted recién lo estaba señalando, donde efectivamente ahí tenemos una gran tarea, que es poder conectar a esos pequeños villorrios o esas localidades que se nos quedan sin el internet. Y por supuesto la pregunta ahora en específico es si esta implementación del 5G nos va a traer también mejor conexión en los sectores o en los lugares donde efectivamente hay muy mala señal o en algunas prácticamente nula. Así que para nosotros como autoridades el día de mañana de la comuna de Punitaqui y de la ruralidad en general, la pregunta es cómo podemos llegar a mejorar, porque hoy día es de una importancia vital, tanto en la educación como en el aspecto económico, o como también, por ejemplo, he sabido de la instalación de ciertas empresas que quieren instalarse en esos sectores, ya que hay mucho espacio territorial y hemos visto que hay ofertas a las comunidades agrícolas, que es una entidad que manejamos mucho acá en la cuarta región, para la instalación, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos y empezar a generar también ese tipo de energía. Y muchas gracias nuevamente, ministra, por estar con nuestra región y le reitero el saludo cariñoso de nuestra directiva. Muchas gracias. Mucho éxito a los candidatos. Gracias. Sí, el tema de la zona aislada es un tremendo tema en las telecomunicaciones. Y hay una discusión porque cuando se licitó espectro, que en la banda 700, que es la que acoge la mayor parte de la telefonía celular actualmente, está en la banda 700 y 2600 MHz. Cuando se adjudicó ese espectro, se le entregó a las compañías y con un compromiso de despliegue, y para las compañías el objetivo central, por supuesto, eran las ciudades, porque es donde la inversión se hace más rentable, donde hay un volumen con economías de escala, y dado que ese es el foco comercial, que se anticipaba que un despliegue en zonas más alejadas, con menos personas, por ejemplo, no iba a ser atractivo para las empresas. En ese concurso, que fue el año 2012, o 2013, 2012, se les puso como condición que además de iluminar las ciudades, tenían que cubrir zonas aisladas, lo cual es un buen objetivo, y eso es lo que se llama las contraprestaciones, que si ustedes han visto en la prensa hay una cierta discusión, más bien en los medios especializados, porque es una cosa que no es como de conocimiento tan amplio.
Las contraprestaciones entonces era, en el fondo, ya, usted se lleva este pedazo del espectro y me va a cubrir todas las ciudades, pero me tiene que cubrir esta zona que está lejos. Y las empresas lo hicieron, instalaron las antenas y dieron servicio, pero se transformó en un monopolio, porque esa empresa que instaló la antena y que daba el servicio en una comunidad pequeña, terminaba entregando el servicio, era el único proveedor más bien, como un monopolio. Ningún otro llegaba, porque claro, cuando son comunidades más pequeñas, el negocio no da como para hacer otra inversión más. Entonces lo que fue pasando es que se fue deteriorando el servicio para esas personas y para esas comunidades. Y no había una exigencia de velocidad mínima. Entonces, además de ser el único proveedor, en muchas oportunidades no le daban como la velocidad suficiente, equivalente a lo que le daba a sus clientes en las ciudades. Entonces, si bien las contraprestaciones tuvieron un buen objetivo, que era cubrir las zonas aisladas por obligación, que las empresas lo tuvieron que hacer, finalmente tuvo distorsiones que nosotros estamos tratando de corregir en el concurso 5G. No vamos a hacer el mismo modelo de contraprestaciones por la razón que acabo de explicar, pero sí estamos exigiendo un 90% de cobertura de la población. Es decir, tienen que, por obligación, cubrir el 90% con un mínimo de velocidad de subida y bajada. Entonces, no es solo lo voy a cubrir y le voy a poner 2G, actualmente podrían hacerlo, sino el mínimo es el mismo para todo Chile. Y eso empieza ya a equilibrar un poco más las cosas. Nosotros estamos en una discusión ahora y en el Senado nos han pedido que repongamos las contraprestaciones en la modalidad actual. Y nosotros podemos hacerlo, no tenemos mayor problema en hacerlo, pero tenemos que hacerle igual correcciones, porque no queremos repetir este problema de que después la comunidad se quedó capturada con un solo proveedor, al precio que ese proveedor quiere, con los productos que quiere y con la velocidad que finalmente quería. Así que está previsto en este concurso un componente de equilibrio, de equilibrios de cobertura, pero no es lo que podríamos llamar un cierre de brecha. Te vuelvo a decir, la principal brecha es internet fijo, no está en la telefonía móvil. Lo que sí hay que hacer es corregir en esta zona que la calidad quede garantizada por concurso y por adjudicación. Es decir, que no quede como la decisión de la compañía qué nivel de calidad y de velocidad da. Y para eso la ley de velocidad mínima garantizada ayuda, porque obliga a las compañías que lo que declaran que venden es lo que realmente dan. Y hay sanciones si eso no ocurre, y eso también aplica. Y para las empresas que se quieren instalar en zonas más alejadas, está previsto también en este concurso la cobertura de lo que llamamos los polígonos industriales. No son polígonos, son áreas en realidad, por ejemplo una minera, que no está dentro de la zona de la gran cobertura de población, pero que evidentemente necesita una cobertura de buena calidad de telecomunicaciones. Entonces se hace un área de cobertura especial. Y esas áreas especiales está previsto que entreguen puntajes especiales. Y esas no son solo áreas, también son carreteras y caminos. Entonces, si una empresa cubre un camino completo, tiene más puntos. Y con eso también ayuda a que se cubran comunidades que están en los alrededores de esos caminos. Así que hay varios mecanismos a través de los cuales estamos obligando a esa cobertura. Pero sigue siendo la gran brecha la que yo indicaba antes, que es internet fijo. Gracias, ministra. Muy amable. Muchas gracias, ministra. Tenemos hartas preguntas, algunas estaban formuladas previa y otras son ahora de nuestros participantes. La primera pregunta tiene que ver un poco con lo que usted hablaba sobre la inversión,
ya que las personas están preocupadas de cuánto realmente nos va a salir todo esto con toda esta tremenda inversión que se va a hacer a nivel nacional, y quizás cuánto va a bajar el costo para cada una de las familias, si se tiene más o menos alguna aproximación. Sí, la inversión la hacen las empresas privadas, no la hace el Estado. El Estado está invirtiendo en la red de fibra óptica, que por primera vez no es de las compañías, es una red pública que funciona como si fuera una gran carretera que cubre todas las comunas. Y la usan todas las compañías y pagan por usarla. Así que esa inversión vale la pena hacerla porque el Estado le está garantizando a todas las comunas la llegada de fibra óptica. Y tenemos desde Arica hasta Puerto Williams. O sea, la red de fibra óptica es de las mejores, de verdad que no estoy exagerando, de las mejores del mundo en términos de su cobertura para un país de una geografía tan especial como la nuestra. Hay un tramo desde Puerto Montt a Puerto Williams que además es submarina. Así que hay un tema tecnológico bien interesante. Esa es inversión del Estado, porque para llegar a las comunidades, a las comunas donde vive menos gente, ningún privado llega. Si nosotros esperamos que las empresas privadas hagan esas inversiones, no se va a agrandar la brecha. No la van a hacer, porque no es rentable hacer la inversión. Pero si el Estado provee este esqueleto de fibra óptica, para ellos sí es rentable conectarse del punto de fibra óptica que llega a esa comuna y llegar a las comunidades. Ahí sí el negocio ya sustenta hacer esa inversión. Entonces, esos 86.000 millones están bien justificados, porque si no, no la habría hecho ninguna compañía, o lo hacen para una compañía. Ya tenemos una buena cobertura de fibra óptica, pero que es propiedad de cada una de las compañías. Entonces tampoco optimiza la cobertura. Y el 5G tiene prevista una inversión del orden de 3.000 millones de dólares en 5 años. Pero son todos fondos privados, eso lo invierten las compañías. Es lo que ellos tienen que poner para tener acceso a este espectro y para poder usarlo en forma comercial. Aquí el Estado no pone plata, porque afortunadamente la expectativa y la expectativa de uso comercial es bastante buena y da para tener una rentabilidad que justifique que las empresas hagan esa inversión. Y de hecho están muy, muy dispuestos y muy ávidos de hacer esa inversión porque se dan cuenta que en el público chileno la innovación tecnológica es muy valorada. Ahora, los costos, por ejemplo, si uno dice cuánto vale un aparato 5G actualmente, vale más de 1 millón de pesos. O sea, es una cosa descabellada si uno pensara que a esos precios las personas los van a comprar. Pero ha pasado con todos los equipos. Cada generación nueva parte con unos pocos equipos carísimos y después se masifica y empieza a ser todo parte casi del estándar. Así que lo más probable es que veamos aumentos de capacidad, pero de nuevo costos mucho más bajos, y por eso que la licitación sea muy competitiva es muy importante. Porque si todas las compañías pueden ofrecer servicios 5G, ganan los usuarios porque la competencia va a ser fuerte. Así que a eso apunta el concurso y por eso me importa mucho. Pero solo para que tengan una idea de cómo esto ha ido evolucionando, yo hice estudios para las telecomunicaciones hace muchos años, cuando estaban recién los teléfonos, debe haber sido 3G tal vez, que era como los primeros más modernos. Y me acuerdo que se cobraba aparte por el manos libres. Y tenían una serie de cosas, tenía que pagar aparte por identificador de llamadas, por ejemplo. Yo me acuerdo que hacía estudios que era justamente para medir la valoración que la gente le daba a cada uno de esos atributos. Y todo eso eran atributos especiales, cosas que ahora son absolutamente normales. Uno no se imaginaría un teléfono que no tenga todas esas cosas gratis. Eso muestra cómo la telefonía o la tecnología va bajando los costos además. Así que esperamos que cuando se masifique sea también accesible a todos. Super, muchas gracias. La pregunta la había hecho Aileen Nayar, que
se me olvidaba mencionarla. Ahora hay una pregunta que es una mezcla entre una pregunta que hizo Lisette Moller y lo que hizo un invitado que se llama Patricio Mancilla. Viene con un pequeño contexto y después la pregunta en particular. Dice, ministra, ¿existen algunos estudios, como el del National Geographic, que señalan que en la evolución del 2G al 4G no existirían pruebas científicas que prueben efectos secundarios para la salud debido a los niveles bajos de exposición? Pero actualmente, con esta nueva tecnología, existen varios mitos o temores en relación al estudio vinculado a efectos secundarios para la salud y se vinculan con la provocación de diversos cánceres. La pregunta en definitiva es, como país, ¿existe alguna comisión de salud o de expertos ambientalistas acreditados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones que estén evaluando los efectos que podría provocar estas nuevas ondas? Sí, eso es un tema que ha circulado muchísimo y hay algunas cosas que son bastante, como, no sé cómo llamarla, pero bastante burdo como argumento, otros que se ven más sólidos. Nosotros no tenemos un grupo que esté dedicado a eso específicamente, pero sí tomamos guías. Y hay una organización que se llama, déjame buscar porque lo tenía por aquí, se llama la Comisión Internacional de Protección de la Radiación No Ionizante. Eso es una entidad internacional que da guías sobre la forma de desplegar tecnología no ionizante, quiere decir que no altera los átomos, digamos, la composición de las personas o de los materiales. Y la última publicación de ellos es de marzo de 2020. Y ellos entonces hacen mediciones de las radiaciones y medición del efecto de esa radiación en distintos objetos, en distintas situaciones, y es una entidad técnicamente muy sólida y que es independiente. Y nosotros lo que hacemos es tomar las guías de ellos, más que tener un equipo propio acá, porque tenemos menos posibilidades tecnológicas de hacer esas pruebas. En cambio, en el extranjero hay centros especializados que tienen no solo la tecnología, tienen también los estándares de cómo se mide. Así que esa es la guía que nosotros usamos. Como digo, la última publicación es de marzo de 2020 y hasta ahora no hemos recibido nosotros documentos formales de alguna organización, algún país que tenga alguna evidencia contundente que valga la pena considerar sobre daños a la salud solamente por la instalación de la tecnología. Sí hay precauciones que tomar, sí hay, como en todas las cosas, o sea, también una torre se puede caer, digamos. Me refiero a que uno, tanto como tiene que asegurarse de la buena instalación de los dispositivos y de los cables y de la antena, hay que asegurarse que la señal recorra el camino que tiene que recorrer, en fin. Y para eso están estos estándares. Y es lo que nosotros estamos aplicando. Muchas gracias, ministra. Yo creo que está bien. La siguiente pregunta la hace nuestra ex coordinadora regional, Joanka Rendich, en la cual también tiene un pequeño contexto y una pequeña pregunta. Ya. Dice, se estima que el despliegue de la futura red impulsará una inversión entre 2.650 millones de dólares y 3.000 millones de dólares en infraestructura para los próximos 5 años. Esperamos una explosión de desarrollo en el mercado de telecomunicaciones producto de estas inversiones. Pregunta, con respecto a la infraestructura, Chile, ¿cómo se ha preparado en materia de ley para albergar las nuevas torres de antenas? Eso es uno de los desafíos más importantes.
Y estamos justamente trabajando en el Congreso en varios de estos temas, porque 5G necesita, como trabaja con 3 bandas, tiene antenas de distintos tipos. Hay algunas antenas que son de poquito alcance, de buena señal, pero poquito alcance, que por ejemplo cubren un estadio de fútbol. No más que eso, digamos, esa antena no sirve más que para un área, o una faena de algún tipo industrial, no sé. Y se combina con otras antenas que tienen mucho mayor alcance. Y eso implica que va a haber que alrededor de duplicar el número de antenas actuales, pero con antenas de características muy distintas a las que vemos ahora. Son antenas más pequeñas en general y de mucho más amigables con el entorno que las que conocemos. Para eso hay legislación. La colocalización obliga a compartir las torres, de manera que no se multipliquen torres para cada compañía con cada antena, que es lo que nos había pasado antes, que para una misma ciudad uno ve arriba del cerro todas las antenas repetidas, digamos, cuando podría haber a lo mejor una única estructura de soporte y las antenas puestas encima, la torre es el soporte solamente. Y también hay ahora una ley en que estamos trabajando, justamente esta semana tuvimos sesión, en que hay infraestructura pública que se va a usar como soporte. Como por ejemplo, hay costados de las carreteras, los edificios públicos, hay antenas que son así, o sea, estoy hablando de 40 centímetros. Entonces, la instalación de las antenas se simplifica, pero eso no significa que uno pueda invadir. De hecho, la discusión que tuvimos en el Congreso era justamente porque estaba tan abierto que nuestra interpretación al proyecto que estaba proponiéndose era que uno podía recibir una visita de la compañía y que le informaban que su casa iba a ser soporte de una antena. Entonces, claro, nos pareció, está bien, facilitemos el despliegue, pero no podemos hacer eso. Así que se corrigió y va a quedar solamente en los edificios públicos, en lugares donde se puede hacer el despliegue. Pero es inevitable, o sea, si uno quiere tener esta calidad de señal, tiene que tener cómo transmitirla. Y hasta ahora son las antenas, no hay alternativa. Pero sí está previsto, y de hecho la inversión es en la infraestructura, principalmente. Y ministra, por ejemplo, estas antenas como que son más chiquititas, como que disminuyen un poco la calidad del servicio o entregan la misma calidad. No, porque son de distinto alcance. Entonces, por eso es que se combinan todas estas bandas en 5G. Porque hay algunas que son más pequeñas, pero tienen una señal más intensa, pero de menos alcance geográfico. O sea, es una señal, pero que alcanza solo una parte. Y esas son como muy localizadas. Después hay otras que tienen señal más parecidas a las que están ahora funcionando para 4G. Pero tienen, como digo, la combinación es la que da finalmente la calidad de la transmisión. Perfecto, gracias. Ahora tenemos una pequeña pregunta de alguien del público, que dice del público, los participantes, que se llama Carlos Pedrero. Dice, ¿está planteada la subvención de la instalación de infraestructura para habilitar las zonas rurales, tal como se hizo para las redes 3 y 4G? Sí, esas son las contraprestaciones. Y si bien nosotros, por las razones que ya indiqué, no estamos replicando el mismo modelo, sí estamos buscando una cobertura de las zonas rurales y especialmente, como indiqué antes, cerrar la brecha, pero cerrarla adecuadamente. Y en las zonas, no solo rurales, sino en las zonas ya muy aisladas, como arriba de la cordillera, las soluciones satelitales son mucho más eficaces y más baratas que telefonía móvil, que llevar telefonía móvil a esos lugares. Así que estamos justamente haciendo como una combinación
para cubrir cada uno con la tecnología que resulta mejor. Pero sí está previsto que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones siga financiando este tipo de proyectos. Tanto el de fibra óptica, que eso fue, el subsidio es totalmente con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Y la cobertura de zona aislada está previsto también con fondos especiales y con subsidios, sin duda. Gracias. Ahora se viene una pregunta un poco larga, con un contexto. Lo hace nuestro querido Carlos Varela, en la cual él, expresa: científicos de todas partes del mundo han expresado serias preocupaciones respecto a la exposición de los campos electromagnéticos, lo que se verían fuertemente aumentados con la implementación del 5G, e instan a la Unión Europea a detener el despliegue de la tecnología móvil de la quinta generación. La pregunta, en definitiva, es: ¿cómo podemos asegurarle a la ciudadanía que esta nueva tecnología es realmente positiva para la sociedad, teniendo en consideración la recomendación de estos científicos? Por otro lado, aquí en la región de Coquimbo, a fines del año pasado y principios de este año, los pescadores de la caleta de Peñuelas denunciaron que la instalación de un cable submarino asociado a la tecnología 5G ocasionó la muerte masiva de machas del sector. ¿Usted qué sabe respecto a este fenómeno? Cernapesca comprometió un estudio en el sector para determinar la mortandad de las machas y se le ha hecho seguimiento a este estudio, y sabe de situaciones similares en otra parte del país o de problemas ambientales con la instalación de antenas. Decidí leerla entera, pero si quiere que repita alguna parte, se lo puedo repetir. No, está bien. Sí, no conozco ese estudio y por supuesto que deberíamos mirarlo, pero me llama mucho la atención porque los cables submarinos son para instalación de fibra óptica y hasta ahora 5G en Chile solo está a nivel experimental en algunos puntos, particularmente en Santiago. Entonces, no sé cómo se hace la asociación de ese cable con 5G. Esa es una primera duda que tengo porque no me cuadra con lo que realmente está ocurriendo y con lo que está instalado. Y puede haber habido algún impacto que tenga que ver con las obras, a lo mejor con materiales mal manejados en el momento de la instalación, si es que hubiera alguna relación. Pero el cable de fibra óptica, francamente, ningún país ha reportado que el cable mismo de fibra óptica, submarino o subterráneo, produzca daño. Si uno mira el mapa de fibras ópticas que hay en el mundo, es un mapa muy denso, está lleno de fibra óptica en los países que tienen más cuidado del ambiente. De hecho, son los países que tienen gran desarrollo y que son los grandes desarrolladores de las tecnologías, además de telefonía móvil. Así que sería muy raro pensar que esos países van a usar fibra óptica sabiendo que puede producir daño ambiental. Ahí nosotros confiamos mucho en estos órganos internacionales que hacen los filtros. La Unión Europea es tremendamente estricta en los estándares que aplican para los tendidos de todas estas tecnologías y para la instalación de las infraestructuras. Así que yo creo que uno debiera documentarse bien con estudios bien respaldados. Siempre puede haber algún análisis, pero por ejemplo en este caso que se relacione la fibra submarina con el 5G es algo que no tiene mucho sustento. Perfecto, sí. Sí, en verdad la pregunta había sido hecha por lo que alegaban los pescadores, en verdad. Claro, sí, es que esas cosas pasan siempre, y yo creo que no hay ninguna de las generaciones de telefonía que no haya enfrentado dudas del mismo tipo. Pero cuando uno mira cómo está el mundo y cómo, o sea, imagínense la pandemia sin las telecomunicaciones. Habría sido una pesadilla terrible.
y esto muestra lo conectado que está el mundo. La red de telecomunicaciones nos ha mantenido, las relaciones afectivas, familiares, de trabajo, es parte como ya de nuestra vida. Y ciertamente hay que tener todas las precauciones, pero como decía antes, tal como cuando se hace una carretera, los materiales tienen que ser de buena calidad. En este caso hay que tomar todas las prevenciones que correspondan. Y hay, por supuesto, siempre estudios ambientales, es decir, hay mecanismos institucionales, formales, digamos, no es una cosa de gusto, de que cada uno se instala donde quiere, está lleno de permisos que hay que obtener para cada instalación. Sí. La siguiente pregunta, ministra, la hace Christian Haber, que dice, con respecto a los proveedores del servicio, ¿el 5G requiere de un proveedor internacional o varios proveedores? Tenemos al alcance 4 que ya son conocidos, Huawei, Ericsson, Samsung, Qualcomm. Pregunta, ¿Chile ya firmó contrato con algún proveedor? Y si es así, ¿en qué principios se basaron? No, nuestra postura, y esa la validamos con el presidente, es que todos nuestros concursos van a ser abiertos y competitivos. Y gana el que gana. Aquí el concurso que está abierto de 5G es por el espectro. Una vez que la compañía se gana el espectro, tiene que hacer la instalación de la tecnología. Y es el privado que se ganó esa licitación, o cada uno va a ganar seguramente pedazos de banda distintas, cada uno tiene que desplegar antenas y después tiene que comprar equipos, que son los equipos, los terminales, digamos, el teléfono que uno tiene. Cada compañía es libre de trabajar con el proveedor que quiera. Nosotros no vamos a poner restricciones y a pesar de que hemos tenido, respecto más bien a la fibra Asia, la fibra submarina Asia, el cable, hemos tenido visitas con bastante insistencia de delegaciones de Estados Unidos y delegaciones de China. Sin mucho pudor, tengo que decir. Y cada uno diciendo, tengan cuidado que los otros son unos peligrosos. Y a mí me dan ganas en las reuniones de decir, ¿y quién me garantiza que ustedes no son igual de peligrosos? Así que siempre les hemos dicho, mira, no tenemos ni un argumento para impedir a un país que participe o menos una empresa, a menos que tuviéramos alguna evidencia contundente, en el caso, por ejemplo, que no sé, un país nos declaró la guerra, por supuesto que lo vamos a dejar afuera del concurso. Pero esto es una industria abierta y nosotros creemos aquí en la competencia, creemos que lo más sano es dejar abierto. Y después la compra de equipos la hace, como digo, el que se adjudica la concesión del espectro. No lo hace el Estado de Chile. Perfecto. En base a lo último, ministra, me hacen una pregunta acá que tiene que ver en base a lo mismo, o sea, Asia versus Estados Unidos. Entonces, ¿existe alguna complejidad en que Chile se conecte con Asia a través de China? Estados Unidos tiene diferencias debido al manejo de la información. Y sí. saludo a la ministra. Sí, nosotros hemos hecho todo dejando por fuera el componente geopolítico, este componente de las relaciones internacionales. Lo hemos hecho con la Pamela Guidi. Vámonos por lo puramente técnico. ¿Cuál es el óptimo para solucionar estas cosas? Y nos conseguimos, no, la Pamela se consiguió en realidad, $3 millones en la Corporación Andina de Fomento, como donación, para hacer un estudio técnico en el caso del cable Asia, para definir, entre otras cosas, el mejor trazado. Y de todos los trazados, el que resultó mejor es a través de Australia, porque nos ahorramos 10.000 kilómetros, si no me equivoco, o algo así, porque el tendido a China directo tiene el riesgo, sin duda, de que Estados Unidos se nos quite encima, pero además son muchos más kilómetros. En cambio,
conectados vía Australia, que es la decisión que estamos tomando, desde Australia salen muchos cables a muchas partes de Asia. Entonces se nos multiplica la capacidad de competir por precio y tomar distintos proveedores. De manera que se hace mucho más rentable también la posibilidad de administrar el cable. Así que la conexión directa con China está descartada por razones técnicas y financieras. Nos conviene mucho más ir por Australia. Y eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Muchas gracias. Me dicen también que saludo a la ministra desde la gobernación de Chañaral. Ah, Eh, la siguiente pregunta también es gracias, de... Julio, ahí lo veo. ¿Sí? Sí. Ahí está. La siguiente pregunta la hace Patricio Alfaro, en la cual también tenemos un contexto y una pregunta. Contexto. La estrategia europea para el 5G respeta a la naturaleza abierta del mercado interior y la seguridad de los ciudadanos, lo cual contrapone la postura de Trump en Estados Unidos, que veta a Huawei. Cabe señalar que esta última es una empresa destacada en el desarrollo de infraestructura de red y equipos de procesamiento de datos. Por otro lado, el Código de Comunicaciones Electrónicas de la Unión Europea será reemplazado a partir del 21 de diciembre del 2020, conteniendo medidas aplicables a la seguridad de las redes, gestión de incidentes y supervisión. La pregunta es, ¿nuestro país está abierto a considerar a Huawei como socio estratégico para dicha tecnología, escuchando los actuales estudios técnicos y estratégicos enunciados por la Unión Europea y considerando la alta tecnología y soporte técnico? Sí, es un poco la misma respuesta de antes. O sea, aquí esto se llama la neutralidad tecnológica. Nosotros no vamos a recomendar ni una tecnología en particular, vamos a pedir funcionalidades, que eso es lo que está previsto. El diseño del proyecto técnico dice tiene que cumplirse esta norma y estas velocidades y esta cobertura. Cada proponente dirá con quién lo cumple. Así que nosotros en eso no tenemos, y sabemos cuál es la postura del presidente Trump en esto, y nosotros no tenemos una razón para impedir que una compañía sea proveedor. Por lo menos en las condiciones actuales no hay ninguna razón. Fuera de eso, China es un socio estratégico de Chile muy importante también. Entonces, si uno considerara ese factor, tal vez en vez de debilitar la postura de una empresa china, la reforzaría. Pero nosotros hemos independizado el concurso de eso. Por otro lado, hay algunas cosas que son difíciles de plantear, porque cuando vinieron los americanos, por ejemplo, nos decían que nos recomendaban no trabajar con empresas chinas, en el fondo vetar todos los chinos. Pero cuando uno ve cómo funciona el mundo actualmente, yo le decía, a ver, pero ¿cómo hago yo lo siguiente? Supongamos que se adjudican una banda y empiezan a desplegar y compran teléfonos, compran los teléfonos Nokia. Y el teléfono Nokia, que es fabricado en Europa, perdón, de un proveedor europeo, pero la mitad de sus piezas son fabricadas en China. Entonces, si ustedes nos dicen que dejemos fuera a China, no sé cómo se resuelve eso. Porque, claro, está la marca europea o la marca internacional, pero China es un tremendo proveedor de tecnología. Entonces, sería una cosa inmanejable. O sea, no podemos decir que los teléfonos tengan 100% fabricación europea, porque no la tienen. Entonces, son demandas que a mi juicio son más bien de una prueba de compromiso entre los países que cosas posibles de cumplir. Y en este caso nosotros hemos dejado esa variable completamente aparte. No queremos que interfiera y son solo variables técnicas del concurso y después cada uno queda en libertad de acción para contratar con quien le parezca. Perfecto. La siguiente pregunta quizás no está relacionada con lo mismo, pero habla sobre la seguridad de la información.
Sí, eso es súper importante. Sí, indica como la ley del 5G como la ley del 5G garantizará la protección de los datos personales de los usuarios y de las instituciones públicas, considerando el derecho constitucional de protección de la información. Sí, aquí no tiene que ver 5G. 5G es una tecnología, es una forma de transmitir señales. La protección de datos personales está garantizada porque hay una ley de protección de datos personales. Pero además, porque nosotros, antes de la licitación, publicamos las normas de ciberseguridad. Y usamos normas de ciberseguridad de estándares internacionales. Aquí uno no tiene para qué inventar la rueda localmente. Hay muy buenas normas internacionales que nosotros hemos adaptado para tener aquí una buena protección. Tal como indicaba antes, el hecho de que 5G va a permitir, y en esto sí hay un riesgo importante, va a permitir conectar cosas con cosas, va a tener un poder de gestión en los sistemas muy grande. O más bien, si se interviene en los sistemas porque hay fallas de seguridad, imagínense ustedes Chucky, con todos los sistemas robóticos automatizados, y se hace un hackeo a la mina, y se destruye maquinaria, no solo cara, sino además se interrumpe la producción de cobre porque se hackea la mina. Los impactos que puede tener eso son enormes. Y esto puede pasar a nivel de hospitales, de ciudades. Por eso la norma de ciberseguridad en este caso es clave, porque ya no es personas actuando con cosas, donde uno podría tener un control directo sobre las personas, además, más bloqueo. Tienes cosas actuando con cosas. Entonces hay más puntos donde se puede intervenir. Y esas transacciones tienen que estar tremendamente bien protegidas. Y para eso las normas de ciberseguridad ya han alcanzado niveles bastante altos en el mundo. Y es lo que nosotros estamos adoptando aquí también. Super. Pero el riesgo para las personas del uso de la información tiene que ver más bien con los dueños. Actualmente Google sabe todo lo que hacemos, los bancos saben todo lo que hacemos, las compañías de teléfono podrían perfectamente tener una trayectoria de todos los movimientos que hacemos, pero a 1 metro, digamos. Y ahora en los estudios de movilidad que hemos hecho para la pandemia, hemos trabajado con señales de celulares anonimizadas, es decir, no tenemos el número de quién es el número de la persona, pero sabemos todos los viajes, todos los movimientos. Pero Google, ustedes métanse a Waze, a Google, donde entregan todos los informes de movilidad. Se sabe todo lo que uno hace. Y ustedes saben que le mandan a uno mensajes porque va pasando por ciertos lugares y le van cayendo propaganda. Eso no es casualidad. Ya existe una gran, no sé cómo llamarla, pero intervención sobre la huella que uno va dejando cuando usa un teléfono celular. Aunque uno no quiera entregar la información, con cada uso del teléfono, con cada consulta que hace, con cada compra que hace, va dejando huella, con cada movimiento que hace. Lo crítico ahí es el que recibe esa información la use de manera legal y correcta. Porque ahora uno no se puede, ya ni siquiera muchas veces le preguntan, o a veces preguntan, cuando uno baja una aplicación y dice acepta los términos o condiciones. Yo no sé si alguno de ustedes se ha dado la lata de leer los términos y condiciones alguna vez. Yo creo que un par de veces lo he hecho, porque digo, a ver, ¿qué es lo que dirá aquí? Pero en el fondo, si uno no está dispuesto a dar toda la información, no puede bajar la aplicación. Y esa es la realidad actual. Entonces, la ley de protección de datos tiene que ver con que si yo tengo los datos, no tengo derecho a entregárselos a otro o a explotarlos sin la autorización de la persona. Perfecto.
Ministra, y sobre eso, ¿hay ya leyes establecidas sobre el cibercrimen? Bueno, la norma de ciberseguridad lo que establece son los controles, pero sí hay legislación. Yo creo que esa legislación en Chile todavía necesita avance, necesita un poco más tal vez de precisión de los tipos de crímenes. Lo que pasa es que como es algo tan dinámico, con todo lo que se demora además en salir cada ley, una vez que se termina de definir y aprobar una, ya la tecnología cambió y hay 80 formas distintas de cibercrimen. Entonces, yo creo que ahí sí hay un punto en que deberíamos tener formas de detectar tal vez más rápido y formas de sancionar mucho más drásticas. Perfecto. Ministra, ya tengo la última pregunta, como para que vayamos cerrando nuestro conversatorio. La hace Rolando Vázquez. Rolando es candidato a concejal de acá de La Serena. Entonces, pregunta. Cada vez que tenemos un terremoto, ¿el servicio de llamados a Internet se cae o queda intermitente? Con la tecnología 5G, ¿esto se soluciona? Podría solucionarse. Yo creo que eso sí, que la mensajería de emergencia puede manejarse de una manera mucho más eficiente, reservando una parte de la banda solo para emergencia. Eso es lo que estamos trabajando también en la Subtel. De manera que si se produce una emergencia, fluyan todos los mensajes en esa banda y rápidamente. Y se pueda mandar mensajes de texto a las personas en forma localizada, instrucciones, y colapsan las redes porque están generalmente todos llamando al mismo tiempo. Eso es algo que sea cual sea la tecnología, va a ocurrir. O sea, si nada está dimensionado para que todos lo usen al mismo tiempo, ¿no? Ni las carreteras, ni los supermercados, nada. Pero si pasa eso, pasa un terremoto y todos empezamos a llamar, la red no tiene la posibilidad de solucionar todos esos mensajes. Pero la mensajería sí. Si nosotros nos comunicamos por mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, sí puede ser mucho más rápido y sí hay capacidad muy abundante para eso. Perfecto. Ministra, súper buena el conversatorio, muy técnico, su parte está súper preparada. Esa como miedo de que quizás no podía resolver todas las preguntas, no estuvo. Le doy muchas gracias. Yo Siempre... tenía que estudiar mucho, porque tenía transporte, así que tenía que aprender todo de telecomunicaciones. No, pero se nota que tiene igual como un pasado también con la telecomunicación. Sí, durante un tiempo hice hartos estudios para empresas de telecomunicaciones, así que, pero era más bien del área comercial, la preferencia de los usuarios, como atributos más generales, pero ahora he tenido que aprender cosas más normativas, más técnicas. Pero es muy entretenido, es un mundo, el mundo que viene yo encuentro que es fascinante. Yo no puedo estar más agradecida de Dios que me hizo nacer en esta época en que vi llegar la televisión a Chile, vi llegar los primeros teléfonos celulares, vi llegar los primeros computadores, y ver la evolución y en lo que vamos, lo encuentro increíble. Muchas gracias, ministras. Voy a Ministra, dar a la Karina. sí, hola, ministra de nuevo. Para cerrar, le quiero dar el paso a Angélica Flores, que es nuestra coordinadora nacional de Acción Por supuesto. Climática. Angélica, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Angélica. Hola, ministra, qué gusto verla de nuevo, qué felicidad siempre. Usted ahí ha estado con Evópolis Acción Climática desde los inicios, porque para el resto que no sabe mucho, la ministra Hood asistió a de hecho nuestra primera actividad de taller de cultivo, nos donó también ahí fertilizantes, estuvimos compartiendo un buen rato, así que es una persona maravillosa y quería agradecerle, ministra,
muchísimo que se haya dado el tiempo hoy día de compartir con además este equipo regional que tenemos ahí en Coquimbo, que es súper pro. Tenemos gente fantástica ahí, así es que realmente impresionante esta temática, también muy importante, porque está en el ojo, en el oído de todo el mundo, y aquí usted nos ha aclarado un sinfín de dudas e inquietudes. Así que con sus palabras nos quedamos todos tranquilos y felices de que vamos a ser parte de esta tecnología mundial aquí en nuestro país. Y muchas gracias también a todos los que participaron hoy día en este conversatorio, que se dieron su tiempo, y sobre todo también a ese equipo, como decía, ese equipo de Coquimbo, que es fantástico, con gente muy profesional y con una entrega fantástica a lo que es la acción climática previamente tal. Así que muchísimas gracias, felicitaciones, porque ha sido un tremendo evento. Y ministra, que la vamos a invitar ahí, usted sabe, para futuros eventos también que tenemos. Se nos viene en octubre el 3er aniversario de Climática, y nos gustaría contar con usted también ahí para uno de los temas que vamos a desarrollar. De todas maneras, yo les agradezco a ustedes, además que ustedes saben el compromiso que yo tengo con Evópolis, pero me parece que este es el tipo de cosas que le dan valor a un partido político. El saber más, el enterarse, el hacer propuestas, el convocar en torno a un tema de interés nacional. Así que yo los felicito, veo que además el partido ha crecido tanto y se ha fortalecido mucho, está lleno de gente pero valiosísima. A mí me gusta mucho que haya esta participación también, y que haya candidatos y que tengamos el interés de seguir creciendo y seguir mostrando que la política puede ser bien distinta de la chimuchina de peleas de bajo pelo que uno ve de repente, y puede ser una propuesta de mucho contenido y de mucho más seriedad, y así es como por lo menos tratamos en el ministerio de llevar adelante las cosas, pero sobre todo los felicito por todo lo que han ido avanzando y logrando, así que cuenten conmigo. Y además la tecnología nos ayuda, porque esta reunión nos habría costado pero meses organizarla, para hacer coincidir las agendas, para que yo pudiera viajar, que si voy por una cosa al ministerio no me puedo juntar con el partido. En cambio aquí desde mi casa y termina la reunión y yo me voy a comer. Así que muchísimas gracias, y cuando quieran hacemos otra. Ministra, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por su buena voluntad, por querer estar hoy día con nosotros. Queremos dar las gracias a la Marce por estar con usted conversando, y a cada uno de ustedes por acompañarnos, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá nos veamos luego. Eso espero. Chao. Chao. Bien. Gracias.